En una callejuela empedrada de Sevilla, el eco de risas crueles cortó el aire como un cuchillo. 3 figuras elegantes, envueltas en sedas y perfumes caros, señalaban a una mujer que barría la plaza con movimientos precisos, casi mecánicos. La limpiadora, de rostro sereno pero endurecido, no alzó la vista, aunque cada palabra de las jóvenes atravesaba su corazón como una aguja. Sevilla, con su sol ardiente y sus sombras frescas, era un mosaico de contrastes. En el barrio de Triana, donde las guitarras flamencas lloraban por las noches, vivía So-Jin, una coreana de 30 años que había llegado a España huyendo de un pasado que aún le quemaba en el pecho. Su vida en Corea del Sur había sido una lucha constante, una familia que la rechazó por ser lesbiana, una sociedad que la miraba con desdén, y un amor perdido que aún le dolía como una herida abierta. Aquí en España había encontrado refugio en el trabajo duro, limpiando las calles de una ciudad que, aunque hermosa, no siempre era amable. Las 3 jóvenes que se reían eran las hermanas Valverde, Clara, de 26 años, con cabello rubio y una sonrisa afilada, Inés, de 24, de mirada astuta y lengua viperina, y Lucía, la menor, de 22, que seguía a sus hermanas con una mezcla de admiración y duda. Eran las herederas de una fortuna inmobiliaria, hijas de un magnate sevillano que había muerto años atrás, dejando tras de sí un imperio y una madre, doña Elena, que las crió con mano firme pero corazón ausente. Las Valverde eran conocidas por su belleza, su riqueza y su arrogancia, y esa tarde So-Jin se convirtió en su blanco. «Mira a la coreana con su escoba», dijo Clara, su voz goteando desprecio. «¿No te cansas de ensuciarte las manos? ¿O es que no sabes hacer otra cosa?» Inés soltó una carcajada, ajustándose las gafas de sol de diseño. «Quizá en su país esto es un ascenso. De lavar platos a barrer calles». Lucía, más callada, frunció el ceño pero no dijo nada. Sus ojos se encontraron por un instante con los de So-Jin, y algo en la mirada de la limpiadora la hizo apartar la vista, incómoda. So-Jin no respondió. Nunca lo hacía. Había aprendido que el silencio era su mejor armadura. Pero mientras barría, sus pensamientos volaban hacia el pasado, hacia una noche en Busan cuando su madre, Ji-yeon, le había dicho que el mundo no estaba listo para aceptar su verdad. «Pero tú, hija, tienes que estarlo», le había susurrado antes de que So-Jin abandonara Corea para siempre. Aquellas palabras eran su ancla, aunque a veces sentía que se ahogaba. Esa noche en su pequeño apartamento en Triana, So-Jin se sentó frente a un cuaderno donde escribía cartas que nunca enviaba. Eran para Min-jung, su primer amor, la mujer que había dejado atrás en Corea. «Hoy me humillaron otra vez», escribió, su pluma temblando. «Pero no dejaré que me rompan. No como entonces». Cerró el cuaderno y se miró en un espejo roto que colgaba en la pared. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una fuerza que ni ella misma siempre reconocía. Mientras tanto, en la mansión Valverde, las hermanas brindaban con vino caro, ajenas al peso de sus palabras. Doña Elena, su madre, observaba desde el umbral, con una expresión que ninguna de sus hijas notó. Había algo en su silencio, algo que hablaba de secretos enterrados y promesas rotas. Elena sabía algo que sus hijas ignoraban: So-Jin no era una desconocida. Hace años una mujer coreana, Ji-yeon, había cambiado el curso de sus vidas. A la mañana siguiente So-Jin volvió a su rutina, barriendo las calles bajo el sol sevillano. Pero algo había cambiado. Una de las hermanas, Lucía, apareció sola en la plaza. No llevaba su habitual aire de superioridad. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a So-Jin. «Oye, lo de ayer no estuvo bien», dijo, su voz baja, casi un susurro. So-Jin dejó de barrer y la miró. Por primera vez, vio vulnerabilidad en los ojos de una Valverde. Pero no respondió. No confiaba en las palabras bonitas, no después de todo lo que había vivido. Lucía insistió.
No sé por qué mis hermanas son así. Pero yo quiero entender. Soo-jin esbozó una sonrisa amarga. ¿Entender? No es tan fácil, niña rica. Las palabras eran duras, pero había verdad en ellas. Lucía se quedó en silencio y por un momento, la plaza pareció contener el aliento. Algo estaba comenzando, un hilo invisible que conectaba a estas mujeres tan diferentes. Pero el pasado con sus secretos y cicatrices aún no había hablado. El sol de mediodía abrasaba las calles de Sevilla, y Soo-jin sentía el calor como un peso más sobre sus hombros. Había pasado una semana desde el encuentro con Lucía, y aunque la menor de las Valverde no había vuelto a aparecer, sus palabras seguían resonando en la cabeza de Soo-jin. Quiero entender. ¿Qué significaba eso? ¿Era una trampa, un capricho de niña rica, o algo más genuino? Soo-jin no lo sabía, pero algo en su interior, una chispa de esperanza que creía apagada, empezaba a titilar. En la mansión Valverde la dinámica entre las hermanas estaba cambiando. Clara e Inés seguían planeando fiestas extravagantes y viajes a Marbella, pero Lucía se mostraba cada vez más distante. Durante una cena opulenta con candelabros de cristal y vajilla de porcelana, Lucía dejó caer su tenedor con un tintineo que rompió el silencio. No entiendo por qué siempre tenemos que burlarnos de los demás, dijo, su voz temblando de frustración. Esa mujer, la limpiadora, no nos ha hecho nada. Clara arqueó una ceja, divertida. ¿Desde cuándo te importa la plebe, Lucía? ¿Qué pasa, te dio pena la coreana? Inés rió, pero su risa era más fría. Es una limpiadora, Lucía. No es nuestro mundo. ¿Por qué te pones tan sentimental? Doña Elena, sentada a la cabecera, no dijo nada. Sus dedos apretaban una copa de vino con demasiada fuerza, y sus ojos, siempre tan impenetrables, parecían perdidos en un recuerdo lejano. Las hermanas no lo notaron, pero algo en la postura de su madre era diferente, como si cargara un peso invisible. Mientras tanto, Soo-jin enfrentaba su propia tormenta. En su apartamento una carta nueva descansaba en su cuaderno, esta vez sin destinatario. No sé si estoy cansada de pelear o si simplemente ya no sé cómo hacerlo, escribió. Recordó su vida en Corea, los días en que caminaba de la mano con Min-jung por las calles de Seúl, escondiéndose de las miradas curiosas. Habían planeado un futuro juntas, pero la presión familiar y el rechazo social las separaron. Min-jung se quedó y Soo-jin huyó. Ahora en Sevilla, se preguntaba si alguna vez encontraría un lugar donde ser ella misma sin miedo. Una tarde, mientras limpiaba el patio de una iglesia antigua, Soo-jin encontró un sobre deslizado bajo una piedra. No tenía remitente, solo su nombre escrito en una caligrafía elegante. Al abrirlo encontró una nota breve: sé quién eres, Soo-jin. Y sé lo que tu madre hizo. Nos encontraremos pronto. El corazón de Soo-jin dio un vuelco. ¿Quién era ¿Y qué sabía de su madre, Ji-yeon, que había muerto años atrás en un accidente? La nota la dejó inquieta, pero no tenía tiempo para descifrar misterios. Esa misma noche una tormenta azotó Sevilla, y Soo-jin fue llamada para limpiar un desastre en una plaza cercana. Mientras trabajaba bajo la lluvia, una figura se acercó. Era Lucía, empapada, con el maquillaje corrido y una expresión de urgencia. No podía dejar de pensar en ti, dijo Lucía, casi gritando para hacerse oír sobre la lluvia. Hay algo que no me deja en paz. No sé qué es, pero siento que te debo algo. Soo-jin la miró confundida. La vulnerabilidad de Lucía era desarmante, pero también sospechosa. ¿Por qué me sigues?, preguntó su voz cortante. No necesito tu lástima. No es lástima, respondió Lucía acercándose. No lo sé. Pero quiero saber quién eres. Quiero saber por qué me haces sentir así.
El relámpago iluminó el rostro de Lucía, y por un instante Soo-jin vio algo familiar en sus ojos. No era solo compasión, era una conexión que ninguna de las dos entendía aún. Pero antes de que pudieran decir más, un coche se detuvo cerca, y Clara e Inés bajaron, furiosas. ¿Qué haces aquí, Lucía? Gritó Clara, ignorando a Soo-jin. Estás haciendo el ridículo. Inés, más calculadora, miró a Soo-jin con desprecio. Vete, limpiadora. Esto es cosa de familia. Soo-jin no se movió. Por primera vez sintió una chispa de desafío. No me iré, dijo su voz firme. Esta es mi plaza. Mi trabajo. Mi vida. Las hermanas se quedaron en silencio, sorprendidas por su audacia. Lucía, atrapada entre su familia y esa extraña conexión con Soo-jin, sintió que algo en su mundo comenzaba a resquebrajarse. Y en la distancia, bajo la lluvia, una figura observaba. Doña Elena, con la nota en su mano, sabía que el pasado estaba a punto de alcanzarlas a todas. La lluvia no cesaba, y las calles de Sevilla se convirtieron en un laberinto de reflejos y sombras. Soo-jin, empapada hasta los huesos, sostenía la mirada de Clara e Inés, mientras Lucía permanecía inmóvil, atrapada en un torbellino de emociones. La tensión en la plaza era palpable, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Clara dio un paso adelante, su rostro lleno de desprecio. ¿Crees que puedes hablarle así a mi familia? Espetó. No eres nada, coreana. Vuelve a tu escoba y déjanos en paz. Pero Soo-jin no retrocedió. Había soportado demasiadas humillaciones, demasiados años de silencio. No soy nada, respondió, su voz temblando de rabia contenida. Soy una persona con un nombre, una historia. Y no necesito tu permiso para existir. Lucía, con los ojos muy abiertos, sintió un nudo en el pecho. Nunca había visto a nadie enfrentarse a sus hermanas con tanta dignidad. Pero antes de que pudiera decir algo, Inés la agarró del brazo y la arrastró hacia el coche. Vámonos, Lucía. Esto es una pérdida de tiempo. Mientras el coche se alejaba, Soo-jin se quedó sola bajo la lluvia, con la nota misteriosa aún en su bolsillo. Sé quién eres. Las palabras de la nota resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de su madre. Ji-yeon había sido una mujer fuerte, pero también reservada, siempre guardando secretos que Soo-jin nunca entendió. ¿Qué había hecho su madre que alguien en Sevilla, a miles de kilómetros de Corea, pudiera saber? En la mansión Valverde la atmósfera era asfixiante. Lucía se encerró en su habitación, ignorando los gritos de Clara, que la acusaba de traicionar a la familia. Inés, más pragmática, se reunió con doña Elena en el estudio. «Mamá, ¿qué le pasa a Lucía?», preguntó frunciendo el ceño. «Está obsesionada con esa limpiadora. Es ridículo». Elena, con una calma inquietante, respondió, «Déjala. Todos tenemos nuestras batallas». Inés no estaba satisfecha. «No es solo eso. Hay algo raro en esa mujer. ¿Por qué Lucía se comporta como si la conociera?». Elena no respondió. En cambio sacó una caja antigua de un cajón y la abrió, revelando una pila de cartas amarillentas. Inés, curiosa, intentó mirar, pero su madre cerró la caja con brusquedad. «No es asunto tuyo», dijo, su voz cortante. Mientras tanto, Soo-jin buscaba respuestas. Fue a la biblioteca municipal, un lugar donde solía refugiarse cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Allí, entre libros polvorientos, encontró un artículo antiguo sobre un accidente en Sevilla, hace 20 años. Una mujer coreana, Ji-yeon Park, había salvado a 3 niñas pequeñas de un incendio en un edificio. Las niñas eran las hijas de un magnate inmobiliario. Soo-jin sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
¿Eran las hermanas Valverde? ¿Era eso lo que la nota insinuaba? Esa noche Soo-jin no pudo dormir. Los recuerdos de su madre se mezclaban con el misterio de la nota y la extraña conexión con Lucía. Decidió escribir otra carta, esta vez dirigida a Ji-yeon. Mamá, ¿qué hiciste aquí? ¿Por qué nunca me lo contaste? Siento que estoy cerca de algo, pero tengo miedo de lo que encontraré. Al día siguiente Lucía volvió a la plaza, esta vez con una determinación que no había mostrado antes. Encontró a Soo-jin limpiando cerca de la fuente. Necesito hablar contigo, dijo su voz firme. No sé por qué, pero siento que hay algo entre nosotras. Algo que no entiendo. Soo-jin dudó. No confiaba en las Valverde, pero la sinceridad en los ojos de Lucía era difícil de ignorar. Si quieres hablar, ven esta noche a mi apartamento, dijo finalmente. Pero no traigas a tus hermanas. Lucía asintió y por primera vez, Soo-jin sintió que quizás, solo quizás, no estaba tan sola como creía. Pero en la mansión, doña Elena miraba por la ventana, con la caja de cartas en sus manos. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca, y que cuando llegara, cambiaría todo para sus hijas y para la mujer que una vez salvó sus vidas. El apartamento de Soo-jin era pequeño, con paredes descascaradas y un olor a café que impregnaba el aire. Lucía entró con pasos vacilantes, como si temiera romper algo frágil. Soo-jin la observó desde el otro lado de la mesa, con una taza de té en las manos. La tensión entre ellas era densa, pero también había una corriente de curiosidad, de algo que ninguna de las dos podía nombrar. ¿Por qué estás aquí, Lucía? Preguntó Soo-jin, rompiendo el silencio. ¿Qué quieres de mí? Lucía se mordió el labio buscando las palabras. No lo sé exactamente. Pero desde que te vi, desde que mis hermanas hicieron lo que hicieron, no puedo dejar de pensar en ti. Siento que hay algo que me conecta contigo, algo que no entiendo. Soo-jin frunció el ceño. La sinceridad de Lucía era desconcertante, pero también le recordaba a Min-jung, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba desde el corazón. Sacudió la cabeza apartando el recuerdo. No soy un rompecabezas para que lo resuelvas, dijo su voz más suave de lo que pretendía. Mi vida no es un juego. Lucía bajó la mirada. Lo sé. Y lo siento. No solo por mis hermanas, sino por todo. No sé cómo es tu mundo, pero quiero aprender. Esas palabras tocaron algo en Soo-jin, algo que había enterrado bajo capas de dolor y desconfianza. Pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta las interrumpió. Era una vecina, con una caja envuelta en papel marrón. Esto llegó para ti, Soo-jin, dijo la mujer con una mirada curiosa. Dentro de la caja había un diario antiguo con tapas de cuero gastadas. En la primera página, escrito a mano, estaba el nombre de Ji-yeon Park. El corazón de Soo-jin se detuvo. Era el diario de su madre. Hojeó las páginas con manos temblorosas y una foto cayó al suelo, una imagen de Ji-yeon, joven, sosteniendo a 3 niñas pequeñas en un parque. Al fondo una mujer que Soo-jin reconoció al instante, doña Elena. Lucía, que había observado en silencio, se acercó. ¿Quiénes son? Preguntó señalando la foto. Soo-jin no respondió. Su mente estaba en otro lugar, en un recuerdo de su madre contándole historias de sus viajes a España. Ji-yeon nunca había mencionado a las Valverde, pero ahora todo empezaba a encajar. El incendio, el artículo, la nota misteriosa. ¿Qué había hecho su madre por esa familia? En la mansión, Clara e Inés planeaban una nueva forma de humillar a Soo-jin, convencidas de que Lucía estaba perdiendo el rumbo. Pero doña Elena las interrumpió. Basta, dijo su voz como un trueno. No saben nada de esa mujer. Ni de lo que significa para nosotras.
Clara, desafiante, cruzó los brazos. ¿Qué significa, mamá? ¿Por qué te importa tanto una limpiadora? Elena no respondió directamente. En cambio sacó una carta de la caja antigua y la leyó en voz alta. Era de Gideon, escrita hace 20 años, agradeciendo a Elena por haberla acogido en Sevilla, cuando era una inmigrante sin hogar. La carta hablaba de un incendio, de cómo Gideon arriesgó su vida para salvar a 3 niñas de las llamas. Clara e Inés se quedaron en silencio, sus rostros pálidos. Esa mujer que desprecian, dijo Elena, con lágrimas en los ojos, es la hija de quien nos salvó. Y ustedes no tienen idea de lo que le debemos. Mientras tanto, en el apartamento, Soo-jin y Lucía leían el diario juntas. Las palabras de Gideon contaban una historia de sacrificio, de una mujer que, a pesar de su propio dolor, había dado todo por proteger a otros. Pero también había un pasaje que hizo que Soo-jin se detuviera. Gideon hablaba de un amor prohibido, de una mujer en Sevilla que le había roto el corazón. Soo-jin miró a Lucía, y por un momento sintió que el destino estaba tejiendo algo entre ellas, algo que iba más allá de la casualidad. La noche en Sevilla era un manto de estrellas, pero en el apartamento de Soo-jin, el aire estaba cargado de revelaciones. El diario de Gideon yacía abierto sobre la mesa, sus páginas llenas de confesiones que cambiaban todo. Soo-jin y Lucía, sentadas una frente a la otra, apenas podían procesar lo que acababan de leer. Gideon no solo había salvado a las hermanas Valverde, había compartido un amor profundo y secreto con doña Elena, un amor que terminó abruptamente por las presiones sociales y el miedo al escándalo. Soo-jin sintió que el mundo se tambaleaba. Su madre, siempre tan reservada, había llevado una vida que ella apenas conocía. ¿Mi madre y la tuya?, murmuró, su voz quebrada. ¿Cómo es posible que nunca me lo contara? Lucía, igualmente conmocionada, tomó la mano de Soo-jin sin pensarlo. No lo sé. Pero siento que esto nos conecta de alguna manera. Como si el destino quisiera que nos encontráramos. Soo-jin retiró la mano, no por rechazo, sino por miedo. Había aprendido a proteger su corazón, y la intensidad de Lucía la desarmaba. No hagas esto más complicado, dijo, levantándose. No sé si puedo confiar en ti. Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Pero no me iré hasta que me des una oportunidad. En la mansión, doña Elena enfrentaba su propia tormenta. Había convocado a Clara e Inés al salón principal, donde la caja de cartas estaba abierta sobre la mesa. Necesitan saber la verdad, dijo, su voz temblando por primera vez en años. Gideon no solo nos salvó la vida. Fue mi mundo por un tiempo. Clara, incrédula, soltó una risa nerviosa. ¿Tú y una coreana? Mamá, eso es absurdo. Inés, más perceptiva, notó el dolor en los ojos de su madre. ¿Por qué nunca nos lo contaste?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Porque tenía miedo, admitió Elena. Miedo de lo que dirían, de lo que pensarían de mí. Y cuando Gideon murió, me juré que protegería su memoria. Pero no puedo seguir escondiendo la verdad. Las hermanas se miraron, divididas entre la incredulidad y una culpa creciente. Clara, siempre la más dura, se levantó. Esto no cambia nada. Esa limpiadora no es nuestra responsabilidad. Pero Inés, tocada por las palabras de su madre, no estaba tan segura. Tal vez sí lo es, murmuró. Al día siguiente, Soo-jin decidió enfrentar a doña Elena. Con el diario en la mano, caminó hasta la mansión Valverde, su corazón latiendo con una mezcla de rabia y esperanza. Cuando Elena abrió la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Soo-jin. «Eres igual a ella», susurró. Soo-jin no se dejó ablandar. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó.
¿Por qué dejaste que tus hijas me humillaran? Elena bajó la mirada. No hay excusa. Pero quiero arreglarlo. Por Ji-yeon y por ti. La conversación fue interrumpida por la llegada de Lucía, que había seguido a Soo-jin. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó su voz llena de confusión. Elena respiró hondo. Soo-jin es más que una limpiadora. Es la hija de la mujer que me amó y que salvó vuestras vidas. Y ustedes la han tratado como si no valiera nada. Lucía se quedó sin palabras, pero su mano buscó la de Soo-jin, esta vez sin dudar. Soo-jin no la retiró. Había algo en ese gesto, en la calidez de la mano de Lucía, que le recordaba que no estaba sola. Pero Clara e Inés, que habían escuchado desde el pasillo, no estaban listas para aceptar la verdad. Clara, furiosa, planeaba algo para recuperar el control. Inés, sin embargo, comenzaba a cuestionarse todo lo que creía sobre su familia y sobre sí misma. Sevilla amaneció con un cielo gris, como si la ciudad supiera que el drama estaba lejos de terminar. Soo-jin y Lucía caminaban juntas por el puente de Triana, en silencio, pero con una conexión que crecía con cada paso. La revelación del diario había cambiado todo, pero también había abierto heridas que ninguna de las dos sabía cómo sanar. Nunca imaginé que mi madre tuviera un pasado así, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Siempre la vi como intocable. Pero ahora la veo humana, con errores, con amores. Soo-jin asintió, mirando el río Guadalquivir. Mi madre también era un misterio para mí. Siempre pensé que me había contado todo, pero ahora sé que guardó tanto dolor. Lucía se detuvo y la miró. Soo-jin, no sé qué significa esto para nosotras, pero quiero estar a tu lado. No como una Valverde, sino como yo. Soo-jin sintió un calor en el pecho, pero también miedo. Había amado antes y el amor la había destrozado. ¿Y si te haces daño?, preguntó. ¿Y si tu familia no lo acepta? Lucía sonrió, una sonrisa vulnerable pero decidida. Que lo intenten. No voy a dejar que me controlen más. En la mansión, Clara estaba furiosa. No podía aceptar que su madre hubiera tenido una relación con una mujer, mucho menos que esa mujer estuviera conectada con Soo-jin. Esto es una vergüenza, le dijo a Inés mientras planeaban una estrategia. Tenemos que hacer que esa limpiadora desaparezca de nuestras vidas. Inés, sin embargo, estaba dividida. La historia de Ji-yeon y su madre la había tocado de una manera que no esperaba. Clara, tal vez deberíamos escuchar. Tal vez le debemos algo a Soo-jin. Clara la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Le debemos? Es una don nadie. No voy a dejar que esto manche nuestro nombre. Mientras tanto, doña Elena tomó una decisión. Invitó a Soo-jin a la mansión para una cena formal, una oportunidad para hablar y tal vez para sanar. Soo-jin aceptó, aunque con reservas. Cuando llegó encontró a Elena sola, con la mesa puesta para dos. Quería hablar contigo a solas, dijo Elena, su voz suave pero cargada de emoción. Tu madre fue la persona más valiente que conocí. Y tú llevas su fuerza. Soo-jin sintió lágrimas en los ojos, pero las contuvo. Entonces, ¿por qué nunca me buscaste? ¿Por qué dejaste que tus hijas me trataran como basura? Elena bajó la mirada. Porque fui cobarde. Perdí a Ji-yeon, y no supe cómo enfrentar ese dolor. Pero quiero hacerlo ahora. Quiero que formes parte de esta familia, si tú lo permites. Antes de que Soo-jin pudiera responder, Clara irrumpió en el comedor, seguida por Inés. Esto es ridículo, gritó Clara. No vamos a aceptar a una limpiadora como parte de nuestra familia.
Inés, sin embargo, se acercó a Soo-jin. Yo lo siento, dijo, su voz temblando. No sabía quién eras, ni lo que tu madre hizo por nosotras. Soo-jin miró a las hermanas, dividida entre el dolor y la esperanza. Pero antes de que pudiera hablar, Lucía entró tomándola de la mano. Basta, Clara, dijo, su voz firme. Soo-jin no es solo una limpiadora. Es alguien que merece respeto, y yo la quiero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara, furiosa, salió de la habitación. Inés, confundida pero conmovida, se quedó. Y Elena, con lágrimas en los ojos, supo que el pasado y el presente finalmente se estaban enfrentando. El amanecer en Sevilla trajo una calma frágil, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Soo-jin y Lucía se encontraron nuevamente en la plaza donde todo comenzó, pero esta vez no había risas crueles ni miradas de desprecio. Solo ellas dos, y un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La noche anterior había sido un punto de inflexión. La confesión de Lucía, su valentía al enfrentarse a Clara, había cambiado la dinámica de la familia Valverde. Inés, aunque todavía insegura, había comenzado a cuestionar sus prejuicios. Clara, sin embargo, seguía siendo un muro de resistencia, incapaz de aceptar la verdad sobre Soo-jin o los sentimientos de su hermana. Sé que no será fácil, dijo Lucía, tomando la mano de Soo-jin mientras el sol comenzaba a calentar las piedras de la plaza. Mi familia, esta ciudad, no todos entenderán lo que siento por ti. Soo-jin sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. Nunca ha sido fácil para mí. Pero contigo siento que puedo intentarlo otra vez. Doña Elena, desde la distancia, observaba a las dos mujeres. Había pasado la noche revisando las cartas de Ji-yeon, recordando los días en que el amor parecía posible, antes de que el miedo y las expectativas lo destruyeran. Decidió que no dejaría que sus hijas repitieran sus errores. Convocó a Clara e Inés a una última conversación. He vivido con arrepentimientos toda mi vida, les dijo, su voz firme pero llena de emoción. No dejaré que ustedes vivan igual. Soo-jin es parte de nuestra historia, y Lucía la ama. Si no pueden aceptarlo, son ustedes las que se están quedando atrás. Inés, con lágrimas en los ojos, asintió. Quiero cambiar, mamá. Quiero ser mejor. Clara, sin embargo, no dijo nada. Su orgullo era una armadura que no estaba lista para quitarse. Pero por primera vez, una duda se coló en su corazón. Días después, Soo-jin recibió una oferta inesperada. Doña Elena quería financiar sus estudios, algo que Ji-yeon siempre había soñado para ella. Al principio Soo-jin dudó, pero Lucía la convenció. No es caridad, le dijo. Es lo que mereces. Lo que tu madre hubiera querido. Soo-jin decidió estudiar arte, una pasión que había enterrado en Corea. En su primera clase, mientras dibujaba bajo la luz de un aula sevillana, sintió que por primera vez estaba viviendo para sí misma. Lucía, a su lado, también estaba cambiando. Había decidido trabajar con una ONG local, ayudando a inmigrantes como Soo-jin, un acto de redención por los errores de su familia. Meses después, la plaza donde todo comenzó fue testigo de un momento más, Soo-jin y Lucía, caminando de la mano, sin miedo a las miradas. Clara, aunque aún distante, había comenzado a suavizarse, asistiendo a una exposición de arte de Soo-jin. Inés, por su parte, se había convertido en una aliada inesperada, apoyando a su hermana y a Soo-jin en su nueva vida. Doña Elena, desde su ventana, sonrió. Había perdido a Ji-yeon, pero en Soo-jin y Lucía veía una segunda oportunidad, no solo para ellas, sino para ella misma. Escribió una última carta, esta vez para Soo-jin: tu madre estaría orgullosa. Y yo también. La historia de Soo-jin y las Valverde no terminó con un final perfecto, pero sí con un comienzo.
Un comienzo donde el amor, el perdón y la verdad encontraron un lugar en las calles de Sevilla, bajo un cielo que al fin, estaba despejado.